Bien, pues buenas noches. Les saludo cordialmente a todos. Soy el padre Javier Acosta. Voy a estar compartiendo con ustedes esta tercera semana, facilitándoles esta primera materia de su licenciatura o diplomado en catequética en el Instituto Superior de Catequética. Les saludo cordialmente a todos que han tenido a bien estar presentes aquí. Blanca, Crucelena, Erika, Mirna, Indalecio, Miriam, Cecilia, Patricia, bienvenidos. Y los demás que posteriormente puedan ver esta grabación. Bueno, pues ya estamos en la tercera semana de su primera materia, esperando que esta experiencia profesional vaya siendo un elemento que vaya cualificando no solo su praxis pastoral, sino también generando un sentido crítico en todo este abordaje que ya hemos hecho. La primera semana vimos algunos elementos fundamentales sobre la epistemología de la catequética, algunos principios esenciales. En la segunda semana ya puntualizamos sobre los objetivos de la catequética y ahora vamos a hablar sobre algunas tareas fundamentales de la catequesis, ya que la catequesis pues es, como ya lo hemos visto, el objeto material de la catequética y que nos va a ir también redireccionando el acto catequético, ¿verdad? Así que, bueno, pues en ese sentido es fundamental para nosotros como no perder de vista esto. Decíamos la sesión pasada que en ese sentido la catequética tiene una función que es la preocupación de la educabilidad de la fe. ¿Y por qué buscamos la educabilidad de la fe? Bueno, decíamos que teológicamente es fundamental afirmar que sí, la fe es un don teologal, pero no podemos perder de vista que la fe, aunque es un don teologal, cae sobre un sujeto, sobre una persona. Y esto es lo que hace que el don teologal se convierta en algo educable, en algo que nosotros decíamos, cómo ha ido mutando este término dentro de la historia, podríamos decirlo así, de la catequética, de hablar de una formación de la catequesis como mera transmisión, es decir, el depósito de mío que llega a otra persona como si fuera un vaso vacío. Esa es la transmisión de la fe, ¿no? Y bueno, de ahí poco a poco se va migrando a la comunicación de la fe, a la educación de la fe, hasta llegar a un documento que van a leer en esta semana, La alegría de ser discípulos y misioneros, a hablar hoy muy modernamente, a iniciar en la fe. Y esto tendrá mucho que ver con lo que se entienda por catequesis y sobre las tareas fundamentales que tiene la catequesis. ¿Cuál es la tarea fundamental? Pues la madurez de la fe. Aunque algunos autores, lo decíamos la sesión pasada, ya estamos migrando a producir la fe adulta, porque las ciencias humanas hoy no se alcanzan a poner de acuerdo en los niveles, ni el mismo DCM5 da un dato de hablar de una madurez en la madurez psicológica, ¿no? O el término de madurez hoy es un término muy plástico sobre el cual pues las ciencias humanas tienen bastante que decir, ¿no? Entonces, hoy se habla más bien en la catequética, se ha elegido de que se busque una fe adulta, adulta en el niño, es decir, cómo la infancia en su nivel adulto va dirigiéndose allá, el adolescente, el joven, el adulto y el adulto mayor, ¿no? Siempre habrá este referente de querer llegar hacia la plena adultez. Eso en términos así muy claros, ¿no? Entonces, por eso hablamos hoy en esta sesión sobre cuál será la finalidad de la catequesis. Y nos vamos al concilio, vamos a hacer un recorrido sobre algunos documentos fundamentales. Ustedes saben, el Concilio Vaticano II habla sobre, en un documento que se llama Gravissimus Educationis, número 4, habla sobre 4 tareas que ha de tener la catequesis. Dice, la instrucción catequética tiene estas 4 acciones en el Vaticano II.
que ilumina y robustece la fe, que nutre la vida con el Espíritu de Cristo, que conduce a una consciente y activa participación del misterio litúrgico, y la cuarta, mueve a la acción apostólica. Vamos a ver que clásicamente por ahí se va a mover la tarea de la catequesis, nutrida, después se va a hablar en el Directorio General para la Catequesis de 1997, de los contenidos de la catequesis. La vez pasada decíamos, ¿cuál es el contenido con C mayúscula de la catequesis? Es Jesucristo, o traducido en un término catequético, el cristocentrismo trinitario, ¿no? Pero este contenido se desdobla en 4 acciones. Ahorita lo vamos a ver, que se van a consolidar a lo largo de la historia de la catequética. En el Concilio Vaticano II así se cita, ¿no? En el derecho canónico también se menciona 4 tareas sobre la formación catecumenal. Dice el derecho canónico en su numeral 788, párrafo 2. Por la enseñanza y el aprendizaje de la vida cristiana, los catecúmenos han de ser convenientemente iniciados en el misterio de la salvación e introducidos a la vida de la fe, de la liturgia y de la caridad del pueblo de Dios y del apostolado. Pues fíjense cómo vamos en los mismos términos un poco sobre las tareas fundamentales de la catequesis. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la acción catequizadora, si no entendemos cuál va a ser, pues por más que teoricemos sobre los interlocutores, sobre los contenidos, pues no vamos a alcanzar a ver el radio sobre el cual hay que hacer la intervención profesional, ¿no? Viene otro documento muy importante, el Directorio Catequístico General. Atentos, ahorita por el momento, 2 directorios, ¿no? El Directorio Catequístico General de 1971 y el Directorio General para la Catequesis de 1997. Pero bueno, eso quizá lo verán en la historia de los documentos de la Iglesia, pero lo aclaro para que no pensemos que son un mismo documento. El Directorio Catequístico General de 1971 presenta un decálogo de tareas específicas del misterio de la catequesis. Vamos a enumerarlas, desde su numeral 21 hasta el número 30. Dice, número 1, el Directorio Catequístico General. Dice, tarea de la catequesis es profundizar en el conocimiento vivo de Dios y de su proyecto salvífico. Segundo, disponer la acogida de la acción del Espíritu Santo y la conversión profunda. Fíjense cómo eh, hay un principio que va a atravesar toda la tarea de la catequesis, y es que la catequesis no puede desvincularse de su dimensión humanizante, pero tampoco esta dimensión humanizante horizontaliza la acción catequística desvinculándola de su contenido, que es Dios. Importante. Tercero, facilitar la comunión con Dios y los hermanos a través del compromiso activo y la caridad. Fíjense cómo va la misma catequética, esta dimensión, si no les ha llegado el correo, esta dimensión social de la catequesis es algo que ha estado muy olvidado, pero siempre muy presente en los enunciados de la propuesta catequética o del catequeta, ¿no? Es decir, no podemos quedarnos solamente en una atención de, digamos de así, de institucionalización de cristianos, sin que estos cristianos que se dicen así serlo, transformen las realidades temporales donde se encuentran. Y esto es fundamental, ¿no? O sea, el catequeta por eso tiene un amplio radio, yo diría, de trabajo. O sea, no puede reducirse a la animación de una parroquia, a la animación de una pastoral funcional, familiar, catequística, social, litúrgica, a una estructura diocesana, nacional, internacional. Tiene
todo un bagaje que puede intervenir en otras instituciones, la política, la economía, el mundo también del espectáculo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros hacemos una propuesta que imprime un compromiso activo y de caridad, ¿no? Cuarto, dice el Directorio Catequístico General de 1971, iniciar a la lectura de los libros sagrados y al conocimiento de la tradición. Puede vincular. Quinto, promover la participación consciente y activa en la liturgia y educar a la oración individual y a la meditación de la palabra. Sexto, iniciar a la interpretación cristiana de los acontecimientos humanos, especialmente de los signos de los tiempos. Séptimo, ayudar a la comunidad a difundir el Evangelio y a dialogar con los no cristianos. Octavo, proyectar a las personas hacia la esperanza escatológica, junto con el compromiso de construir una sociedad mejor. Fíjense cómo la escatología es ya, pero todavía no, ¿no? Es por eso el escatón, ¿no? Es decir, formar para la construcción del reino no es solo para un final, ¿no?, en el momento del último día, sino es una construcción. Por eso los catequetas en algunos ambientes somos vistos como con sospecha, porque nosotros creemos que la construcción del reino es ya en el aquí y en el ahora. Y solamente esta construcción del reino se va a perfeccionar en el último día, ¿no? Es decir, este pastel se va cociendo poco a poco y el último día, el día del juicio final, el día de la escatología, pues solo por la voluntad de Dios, conocimiento del Hijo y por obra del Espíritu Santo se le pone la cereza al pastel, ¿no? Entonces, también en ocasiones, eh, no somos tan bien vistos porque somos constructores del reino, es decir, somos aquellos que atraemos a la temporalidad la eternidad. Y esto es maravilloso, porque entonces atraer la eternidad al hombre de hoy que se vive a veces en ocasiones pues débil, vive como en un drama vulnerable, ¿no? Particularmente, bueno, pues es muy bello generar procesos para cualquier etapa, para cualquier ambiente, situación, que acerque al reino y no al revés, ¿verdad? El catequeta no puede ser alguien que genere procesos de, no de reino, sino podríamos decir, de destrucción del reino, ¿no? Que también puede ser, desgraciadamente, como el médico, ¿no? Pues se puede ser alguien que procure la salud de la persona, como también al saber la ingeniería corporal, pues puede hacer un daño, ¿no? Pero al final de cuentas, pues no olvidemos el principio sobre los cuales decíamos, el catequeta no puede renunciar a ellos. Y lo vuelvo a decir, el catequeta no puede renunciar a estos tres principios: la ortodoxia, la ortopraxis y los principios deontológicos, porque debe de ser constructor del reino. Pero bueno, no es homilía. Otro elemento, favorecer el desarrollo de la vida de fe, dice el directorio, a lo largo de toda la existencia humana, ¿no? Entonces, por eso, pues no nos va a extrañar que en Aparecida, pues se hable de una catequesis permanente, ¿no? Un documento muy bello que saca la Conferencia Episcopal Española, ¿no?, que se llama La Catequesis en la Comunidad, también habla sobre, esto también para que vayan ustedes anotando, es decir, documentos que giran y que pueden consultarlos en internet, ¿no? Habla también sobre 4 tareas fundamentales de la catequesis. Este documento dice, es muy significativo porque es citado por varios catequetas, la catequesis en la comunidad de la Conferencia Episcopal Española, dice, ¿no? Iniciación en el conocimiento del misterio de Cristo, la dimensión cognitiva, es una tarea. Segundo, la iniciación en la vida evangélica. Tercero, la iniciación en la oración y en la liturgia.
Y cuarto, la iniciación en el compromiso. Entonces, eso es como las tareas fundamentales. O sea, fíjense cómo, no sé si ustedes algunos son catequistas, evangelizadores, sacerdotes que guían o también profesionistas que están metidos en ambientes pastorales. Yo no sé si se asegure estas cuatro patas de las tareas fundamentales de la catequesis, que después se van a complejizar, pero pues al final de cuentas van a ser casi las mismas. El Directorio General para la Catequesis, 1997, menciona 6 tareas. Fíjense qué diferencia. El Directorio Catequístico General, 1971, dice 10. El Directorio General para la Catequesis, 1997, del que estamos esperando su renovación, y que, bueno, pues, a bien decir, uno de los profesores de este instituto, dos de los profesores de este instituto están en esta elaboración. Quizá va a ser alguno de ellos profesor de ustedes, el padre Manuel José de Colombia y también el padre Javier González, que pertenece a la Arquidiócesis de Guadalajara y que también es profesor de este Instituto Superior de Catequética, ISCA. Están en esta labor, son los dos representantes de América Latina en Roma, en esta renovación del Directorio General para la Catequesis. Pero bueno, ¿qué dice el Directorio General para la Catequesis de 1997? Número 1, propiciar el conocimiento de la fe. Una vez más, si se fijan, históricamente a la catequesis se nos ha vinculado con aquel documento que nosotros sabemos que catequesis es catecismo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque no se puede vincular como esa tarea de querer entrar siempre por la cabeza, por la cabeza, por la cabeza, por la cabeza, por la cabeza. Pero también se suma la dimensión litúrgica, la educación litúrgica, segundo, la formación moral, la enseñar a orar, la educación a la vida comunitaria y la iniciación a la misión, ¿no? Esas son las 6 tareas que ustedes pueden ver en los numerales del 85 al 86 del Directorio General para la Catequesis de 1997. Algunos catequetas, que también hay que irnos habituando a algunos catequetas de América Latina, ya les he dicho, el padre Merlos en México, Ahumada, diferentes catequetas que perviven aquí en América Latina, pero también en otros pues, países, en otros continentes, Juan Carlos Carvajal en España, Andrés Foción, ¿no? En el Alba, en Bélgica, ¿no? En el Lumen Vitae, también Mario Midali, del cual en la sesión pasada concluíamos este principio, ¿no? Teológico pastoral de nuestra opción metodológica, ¿no? Teológico, empírico, crítico, proyectual, ¿no? De Mario Midali. Pero también alguien significativo pues es Alberich, que están leyendo como el manual básico de esta materia, ¿no? Hay un catequeta, Vicente Pedrosa, que menciona también 4 tareas fundamentales, o las explica un poco más, o las explicita en su teoría como catequeta. ¿Cuáles? Dice, la primera es, la catequesis tendrá como tarea la promoción del hombre, ¿no? En su plenitud como persona. Entonces, lo primero que tiene que asegurar la catequesis es que haya sujeto la identidad humana, la identidad humana. A veces, pues sí, le queda muy claro a la persona que es un cristiano, pero no hay sujeto sobre el cual, ¿no? Humanamente, hasta cognitivamente, problemas de atención de los niños, afectivamente, ¿no? Identidad humana. Segundo, la creación de un nuevo tipo de persona cristiana, de identidad cristiana, ¿no? Ya, fíjense cómo Vicente Pedrosa primero pone la identidad humana y, y muchas de las veces nosotros con nuestros procesos, nuestras propuestas pastorales o con nuestro pensar de la catequesis, pensamos que lo único que hay que hacer es cristificar, ¿no? Pues a veces primero hay que humanizar, es decir, que haya sujeto para que después poco a poco se pueda anidar en el sujeto la identidad cristiana, porque si no lo hay, pues
la identidad cristiana queda agarrada con alfileres. O sea, es un mero ropón, una camisa que después sale, ¿no?, de las personas. Tercero, la construcción de un modelo de iglesia para nuestro tiempo, es decir, la identidad eclesial, dice Vicente Pedrosa. Y cuarto, la construcción de una iglesia capaz de ofrecerse a la sociedad de hoy, dice él, como experimento vivo de verdadera humanidad, es decir, la identidad eclesial sacramental liberadora. Emilio Alberich, ustedes ya a lo mejor los leyeron, ¿no? Él nos presenta también algunas tareas básicas del misterio de la catequesis. También habla de cuatro y en la cuarta lo desdobla en cuatro iniciaciones, ¿no? Primero dice Alberich, favorecer y suscitar la conversión. La catequesis ha de favorecer y de suscitar la conversión. Segundo, suscitar y hacer madurar las actitudes propias de la vida cristiana de fe. Tercero, llegar al conocimiento pleno del mensaje cristiano. Fíjense cómo Alberich primero asegura esto, ¿no? Es decir, eh, pues como puede suceder quizá en familia, ¿no? Primero vemos que exista una madurez física, afectiva, de lenguaje en nuestras personas que viven, nuestros hermanos, y entonces ya tocamos temas de seriedad, ¿no? La economía familiar, temas también de sexualidad, ¿no? Entonces, pero primero asegurar y favorecer esto, ¿no? Y luego ya damos el conocimiento. Cuarto dice, iniciar en el compromiso cristiano y de ahí los grandes círculos que ustedes vieron de la tarea catequética, ¿no? Iniciar en el compromiso cristiano quiere decir iniciar en la diaconía cristiana, que es el servicio, iniciar en la coinonía eclesial, iniciar en la escucha y el anuncio de la palabra, iniciar en la liturgia eclesial y educar a una opción vocacional y ministerial, ¿no? Entonces, bueno, pues al final de cuentas, decir que todas las tareas de la catequesis, ¿no?, aunque se vean separadas o aunque se asuman de una por una, todas deben de producir la fe adulta. O sea, la tarea está cumplida en el momento en el que suma, contribuye a la fe adulta. O, si ustedes lo escuchan en catequetas clásicos, les van a decir a la madurez en la fe, ¿no? Entonces, o una fe madura, ¿no? Entonces, bueno, pues estas tareas fundamentales, yo creo que deben de ser en ese sentido como elementos que van como consolidándose, yo diría, en 6 elementos, de una propuesta un poquito más personal. La catequesis como tareas tiene que promover a la persona en su plenitud humana, que esto también ustedes lo van a ver en este documento de la alegría de ser discípulos, donde se van a familiarizar con este paradigma de la iniciación a la vida cristiana. El catequeta debe de ser experto en producir plenitud humana. Ustedes vean, o contribuir, porque no somos la única ciencia que contribuye a la plenitud humana, ¿no? Pero sí, desde la fe, contribuir a la plenitud psíquica, cognitiva, física y espiritual de las personas. Eso es la plenitud humana, ¿no? Y no, pues desgraciadamente también podemos destruir desde la fe o transgiversando la fe la plenitud humana, la podemos comprometer, ¿no? Entonces debemos de promoverla. Segundo, iniciar en el conocimiento orgánico. ¿Se acuerdan que decíamos, ¿no?, los 3 elementos fundamentales para cualquier intervención catequística o catequética: orgánica, sistemática y gradual. Pero aquí la gloso de otra manera, ¿no? Es iniciar en el conocimiento orgánico y significativo del mensaje evangélico. Esto es fundamental, ¿no? Entonces, por ahí. Bien, perdón. Es que no tenía el chat abierto, pero ya. Que el catequeta no sea solo alguien detrás de un escritorio, sino aquel que conoce y vive con su interlocutor. Sí, Mirna, yo creo que el catequeta, miren, esto también es un
pues también yo creo que en ocasiones es un, como un prejuicio, ¿no? El catequeta también debe de ser alguien de escritorio, ¿eh? Porque a veces pragmatizamos tanto la catequética que pensamos que no tiene que leer libros, ¿verdad? Y es alguien que anda haciendo sus praxis por todas partes. No, el catequeta es alguien que también, por eso les decía, se sienta a reflexionar desde la ortodoxia, desde la ortopraxis, desde la deontología y lo traduce. ¿No? Por eso la ortopraxis, mira, en eso sí estoy de acuerdo contigo, pero la ortopraxis no me la desvincules de la ortodoxia y de los principios deontológicos, porque si no te vas a convertir en un catequeta puramente pragmático, ¿no? Y bueno, es como alguien, como un médico que no se renueva, o nomás opera, pero no se renueva en las nuevas teorías que quizá eh, la, bioe- la biología, ¿no? Pues le va dando de algunos órganos, ¿no? Le va a descubrir. Entonces, un equilibrio exactamente. Las cuatro tareas, Crucelena, las cuatro tareas de la catequética, según Alberich, ¿me preguntas? O según el directorio general de la catequesis. Las del derecho canónico. Las del derecho canónico, en el derecho canónico, en el 700, eh, del derecho canónico, en el 788, dice la enseñanza y el aprendizaje de la vida cristiana. Los catecúmenos deben de ser convenientemente iniciados en el misterio de la salvación e introducidos a la vida de la fe, de la liturgia y de la caridad del pueblo de Dios y del apostolado. Entonces son más de cuatro por ahí, el derecho canónico, ¿no? Entonces, bueno, yo resumo pues esta clase en ese sentido, promover la persona humana, el conocimiento orgánico, significativo del mensaje evangélico. Es decir, no podemos tampoco rechazar esta acción puramente evangélica, ¿no? Tercero, educar a la celebración de la fe y de la oración, la dimensión litúrgica oracional. Educar, cuarto, educar a los valores, actitudes y comportamientos evangélicos, es decir, la dimensión moral de la fe, que también ahorita los catequetas por eso eh, estamos pues escasos porque fíjense cómo hay una laguna muy grande en la conciencia moral de las personas. Es decir, la fe va por una parte y las obras por otra, ¿no? Es decir, me digo cristiano, pero eh, pues también me digo alguien supersticioso, voy a las cartas, digo que tengo fe, pero también creo en el aborto, estoy a favor del aborto, o sea, cosas que la dimensión moral todavía no calan, ¿no? Entonces, quinto, educar a la vida comunitaria. Las tareas de la catequesis no puede desvincularse de la acción comunitaria y de la corresponsabilidad eclesial, ¿no? Y sexto, educar al compromiso social liberador. Es decir, la fe no es un intimismo, la fe no es un elemento meramente yo y Dios, sino también es una acción comunitaria, nos hace vivir en la comunidad y en esta acción comunitaria nos va permitiendo como entendernos como en esta acción, pues sí, eclesial, ¿no? Bien. Hasta aquí alguna pregunta, abro un poquito el foro sobre los elementos que ustedes van viendo, ¿no? Va quedando claro esto. Sí, al final de cuentas, mira, lo que lo vas a ver, Blanca, lo vas a ver en una materia que se llama los contenidos de la catequesis, que son las tareas de la catequesis, que no es otra cosa, y no solo creer y vivir, este es un binomio medio ya desgastadito, ¿eh? Es creer, vivir, orar y comportarse
¿no? Que son un poco los contenidos de la catequesis, ¿no? Porque yo puedo creer y vivir o vivir como yo pienso que creo, ¿verdad? Si yo tengo un concepto de Dios cognitivo, bonachón, pues yo vivo así, ¿verdad? O sea, es que Dios perdona todo, Dios es bien buena gente, Dios al final de cuentas, ¿no? O si yo tengo un Dios, una concepción de Dios, eh, in- sin intermediarios, pues entonces Dios a mí me dice que te puedo golpear y tú tienes que aguantar el golpe porque Dios me lo mandó decir, ¿verdad? Entonces, es en estos cuatro elementos. Sí debe de haber una coherencia, un equilibrio. Gracias, Blanca, por tu aporte. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Va quedando claro? Exactamente, mira, ¿no? O sea, las tareas de la catequesis realmente darán objetividad a la transmisión, ¿verdad? Porque, pues si no, si se tratara solo eh, de transmitir, pues yo puedo transmitir mis ideas, mi idea de Dios, mi idea afectiva también de Dios, ¿no? En cambio, las tareas de la catequesis nos alinean a poder tener una práctica ortodoxa, es decir, apegada a la Sagrada Escritura, a la tradición, al magisterio de la Iglesia. Ortopráctica, bueno, pues según los principios que no violenten los dinamismos antropológicos, ¿verdad? Y deontológica, ética. Yo no puedo violentar la conciencia de las personas en el nombre de Dios. Esto o bajo mi persona, ¿no? Bueno, un servidor sabe que es sacerdote y uno puede decir, es que Dios me lo dijo, ¿no? Eso no es ético. O, o a una persona que, ¿no? Los deontológicos, recuerden que es la dimensión ética. Ustedes deben de tener todas las profesiones apelan al principio deontológico, porque ustedes también, como catequetas, pueden ser muy ortodoxos y muy ortoprácticos, pero si no tienen ética pueden hacer daño, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo citar un documento del Papa Pablo VI, ¿no? Como es Evangelium Vitae, ¿no? Evangelium Vitae, que habla sobre la vida, y se lo cita a una persona que acaba de abortar. A ver, permíteme, ¿no? Le puedo hacer un daño hasta psicológico, diciéndoles que eh, este documento, Humane Vitae de Pablo VI, ¿no? Yo no puedo permitirme esto, tengo que tener la ética, ¿no? No sé si quede claro, Indalecio. Todas las profesiones, el médico, el psicólogo, el contador público, ¿no? El abogado, esto se ha robado mucho de las profesiones y ustedes están en un estudio profesional. O sea, imagínense que ustedes los invitan a formar parte de un equipo, ¿no? Y entonces eh, forman parte de este equipo y hacen un proceso para alguna estructura, para un ambiente, y están siendo contratados a lo mejor con un sueldo, con un contrato, pues ustedes no pueden violentar eh, los principios fundamentales de la ética profesional, la secrecía, la privacidad, el no usar la fe para hacer daño a otra persona. Esto es fundamental. Yo espero que no escandalizarlo, ¿verdad? Indalecio, pero si te escandalizas, ponemos ya estás aquí, no te aguantas, no te creas, es broma. Este, pero es importante. Eh, Quizá esto haga mucha ampolla porque, ¿no? Las figuras, por ejemplo, el obispo, el presbítero, el diácono, el consagrado, la consagrada, debe de moverse, el laico, debe de moverse también desde principios éticos mínimos, ¿no? ¿O no creen? ¿O estoy en un error? A ver, Blanca, Cruz Elena, Erika, Mirna, Indalecio, Miriam, Cecilia, Patricia.
¿Ustedes creen que debe de haber los mínimos éticos dentro de la iglesia? ¿O, o creen que por en nombre de la iglesia o en nombre de la fe se tenga que violentar, por ejemplo, un niño, ¿no? Un niño, o la conciencia de un niño, ¿no? A tener ética, ¿no? A lo mejor el niño llega a la parroquia o llega con el catequista, con el evangelizador, y bueno, pues llega golpeado, ¿no? Bueno, uno podría decir, pues eso que se lo solucionen en su casa, ¿no? Bueno, la ética mínima nos dice, sin hacer escándalo, bueno, pues vincular a una institución o al párroco, formar, ¿no? Los mínimos éticos, ¿no? Que ser buenas personas. Bien, bueno, pues independientemente de estas cuatro tareas fundamentales, también quisiera que en esta semana van a profundizar sobre un término, sobre la dimensión de la iniciación, que es un término muy odierno, muy de vanguardia, ¿no? Hablar de la iniciación a la vida cristiana. Y ya con esto ya vamos a terminar, ¿eh? Porque el Directorio General para la Catequesis en el número 84 nos dice, las tareas de la catequesis corresponden, ya lo hemos dicho, a la educación de las diferentes dimensiones de la fe, ya que la catequesis es una formación integral abierta a todas las esferas de la vida cristiana. Y ahí mismo el Directorio General para la Catequesis glosa un documento que van a estar leyendo, Catequesis Tradende, número 21. En virtud de su misma dinámica, prosigue el Directorio General para la Catequesis, dinámica interna, la fe pide ser conocida, celebrada, vivida y hecha oración. Entonces ahí para que un poquito blanca me decía fe y vida, no, una fe vivida, conocida, celebrada y hecha oración. Que no podemos nomás decir, fe vivida, o metemos en un saco la oración y la celebración. No, tiene que estar bien explicitita. La catequesis debe de cultivar cada una de estas dimensiones, pero la fe se vive en la comunidad cristiana, se anuncia en la misión y es una fe compartida y anunciada. Y estas dimensiones deben de ser también cultivadas por la catequesis. Directorio General para la Catequesis, número 84. Hoy se habla de que la catequesis debe de buscar migrar al verbo de iniciación porque también de alguna manera estamos viviendo un cambio de época, como ya les he dicho, ¿no? Un cambio de época en el cual la fe ya no solamente debe decir algo a los que son creyentes, sino también, ustedes lo van a ver quizá en la materia de nueva evangelización, a los no creyentes o aquellos que siendo creyentes pues se han alejado de su práctica creyente. Entonces, volver a iniciar a la fe es integrar a estos tres interlocutores, independientemente de sus etapas y situaciones de la vida, ¿no? La catequesis era como un elemento solo vinculado a aquellos que se decían con fe. Hoy no, la iniciación a la vida cristiana se pronuncia como un elemento integrador de toda la vida, por eso es de la vida cristiana, es decir, como un elemento que contribuye o más aún se mantiene como esencial para producir la plenitud humana. Entonces, bueno, pues aquí entonces los cambios vienen. Y entonces las tareas de entender la catequesis es que la fe no solamente es un elemento, sino que la fe tiene distintas dimensiones, ¿no? Estas tareas de las dimensiones, pues es entender que, por eso les decía, el catequeta no puede decir cuando alguien les llame a un proyecto o algo, a ver, resuman en dos palabras esto, es que la fe no es algo simple, la fe es algo complejo, porque es algo complejo porque primero cae sobre un sujeto, viene de Dios y también cae sobre un sujeto complejo. Es decir, somos mente, afectos y espíritu. No somos solamente puramente, ¿verdad? No somos una simplicidad. Decir, bueno, pues le conecto en la cabeza algo y ya, ¿no? O le produzco una emoción muy fuerte y se produce, no. Somos este triple elemento, ¿no? Esas dimensiones de la fe. Entonces, por eso, pues tendremos que atender
a las dimensiones de la fe que sobrecaen sobre la vida humana, la vida cristiana, que se encuentra en sus dimensiones, en sus diversas dimensiones, ¿no? Reunidas e impulsadas por la fe. Las dimensiones de la fe, pues ya las vemos claramente, ¿no? La fe está presente en todo lo que es el ser humano, ¿no? Nuestra mente, nuestros afectos y nuestro espíritu, ¿no? Nuestro cuerpo también, ¿no? Entonces, los contenidos o las tareas de la catequesis, la iniciación a la vida cristiana también está respondiendo a los dinamismos de cómo hoy se resignifica el hombre, ¿no? Es decir, no podemos decir solo conozco a Dios porque me sé los mandamientos, el Padre Nuestro, el credo, y pues la vida va por otra parte, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues la iniciación a la vida cristiana es entender primero que la catequesis entonces es un elemento permanente porque la plenitud, nadie puede decir soy pleno, ¿no? Estoy en plenitud, ¿no? Plenitud, plenitud, plenitud. Ah, pues también nadie podrá decir estoy plenamente catequizado, ¿no? Bueno, pues por eso la catequesis se convierte en un elemento permanente. Y con el lenguaje del Papa Francisco, el Papa Francisco le va a decir, este elemento de la catequesis permanente le voy a sumar el elemento de una acción querigmática, es decir, cristológica, que ya sabemos, no puede haber catequesis sin, sin Cristo, o sea, decimos catechein en griego, ¿no? Catechein, ¿eco de qué? Pues eco de Cristo. Entonces, por eso, bueno, pues al final de cuentas, la iniciación a la vida cristiana nos habla de entender la vida como un entrenamiento, ¿no? Es un entrenamiento en estos elementos que ya hemos dicho de las tareas fundamentales de la fe, ¿no? Un entrenamiento en el creer, un entrenamiento en el celebrar, un entrenamiento en el vivir, un entrenamiento en el orar, ¿no? ¿Cuántas personas quizás se han acercado a ustedes y les dicen, es que siento que mi oración no, bueno, pues te hacen un entrenamiento. Es que voy a misa o esto estoy celebrando, no entiendo. Ah, bueno, vivir, es que es bien difícil. Ah, bueno, pues yo no creo porque a lo mejor alguien se alejó porque tuvo una mala experiencia de la dimensión celebrativa. Alguien se alejó porque tuvo una mala experiencia de la dimensión existencial. Alguien se alejó porque tuvo una mala experiencia cognitiva, porque le dijeron una cosa y después otra, ¿no? Alguien se alejó porque, bueno, pues en la dimensión del orar no entendió o pensó que era una meramente afectiva, ¿no? Entonces, por ahí. Padre, ¿a partir de qué momento la catequesis se empezó a dirigir a los niños, olvidando al adulto, siendo vista ahora la catequesis solo como infantil? Bueno, pues ese es el problema. Particularmente podríamos decir que a partir del catecismo de Pío X, un poquito se encapsula a la catequesis cuando saca este catecismo, se llama Catecismus ad Parrucus, es decir, Pío X dice, los únicos que pueden dar catequesis es el párroco lo vincula, aunque ahora ya están los laicos, ¿verdad? Lo vinculaba únicamente al ministerio sacerdotal, ¿no? Y bueno, pues, es decir, el párroco era el que tenía que enseñar, ¿no? Era el docente, ¿no? Es decir, este que da la clase, ¿no? O sea, el docente que nosotros ahora empleamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque también se pervivía en un ambiente que solo bastaba educar en la fe a los niños, ¿no? Hay un resquebrajamiento, ¿no? Cultural, de descristianización, de rompimiento generacional también de la identidad cristiana, ¿no? Particularmente, bueno, pues de los años 60 en adelante, por eso nace el Concilio Vaticano II como una respuesta a querer rescatar esto, ¿no? Pero no hemos destrampado, es cierto, tienes toda la razón, Mirna. La tarea catequística se ha vinculado mucho a la dimensión infantil, ¿no? Y no a este arco de la vida, a todas las etapas, ¿no? A vincular una acción permanente, ¿no? O sea, es como decir, solo los niños están sanos, ¿no? Tenemos que tener la salud en la vida adulta, tenemos que tener la salud
en la juventud, tenemos que tener la salud cuando se es niño, siempre, ¿no? Entonces, pues desde ahí, el problema es que no lo hemos destrampado y todavía yo no estoy tan de acuerdo en que se hable de catequesis le llaman eh, de género, es decir, ¿no? Catequesis de niños, catequesis de jóvenes, catequesis de adultos, catequesis de discapacidad, de genitivo, perdón, catequesis de genitivo, ¿no? O sea, yo, pues es catequesis, ¿no? O sea, la acción del catequeta tiene que verla como una acción transversal, ¿no? Para sí, los catequistas, exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Como dice Cruz Elena, el catequista también en su ministerialidad se le ha vinculado solo como por eso les digo, como un maestro de niños, ¿no? Como un educador infantil. Y no, y no hemos entendido, si ya hablamos de las tareas de la catequesis, estamos viendo que todos dentro de la comunidad cristiana somos sujeto agente de la catequesis. El niño, el joven, el adulto, el anciano, es decir, todos somos catequistas y todos somos catequizandos. ¿Ya? Es decir, damos y recibimos, ¿no? Sí, este elemento que quizá todavía no se destraba, es decir, solo el catequista da, ¿no? Es decir, todavía esto que ojalá que ya lo migren en su mentalidad de catequetas que van a ser de transmitir. O sea, ¿quién transmite solo? Ustedes véanlo, pues todavía lo vemos ahorita en la educación, ¿no? Solo lo transmiten los adultos a los niños, pero ya hay un rompimiento generacional, ¿no? Francés Torralba, que habla sobre, aquí no tengo el texto, eh, sobre la sociedad volátil, dice, bueno, pues ahora ya este paradigma se ha roto. ¿Por qué? Porque un joven ahora le enseña a su padre. ¿Cómo? Pues hasta mover el teléfono, ¿no? Son los jóvenes quienes enseñan las habilidades tecnológicas a la generación que está sobre ellos, cuando siempre era la generación que está sobre nosotros quien tiene toda la ciencia, las habilidades de la vida y la transmitía a la generación que está abajo, ¿no? Entonces, también esto todavía no se rompe en, en pues sí, en la catequesis, ¿no? O sea, pensamos también que el niño es como un cántaro vacío, ¿no? A lo mejor el niño puede ser un mejor catequista que el catequista, si el catequista tiene esa sensibilidad, claramente, ¿no? Si no, pues este, se va a sentir la maestra Jimena o no sé, la maestra o el maestro, ¿no? O maestro, profesor Girafales, ¿no? Entonces, no quedaríamos, no saldríamos de esta. Tristemente hay mucha gente que tiene la idea de que la catequesis es solo presacramental, también es eso, ¿no? Es decir, se fijan, la catequesis también se ha vinculado a ciertas tareitas. Solo decíamos conocer, bueno, pues, o solo a celebrar, preparar para los sacramentos. Y se nos ha olvidado las sus últimas tareas. A ustedes los enseñaron a orar, su catequista los enseñó a orar. A ustedes su catequista los sacó a vivir, a decir, a ver, sálganse a la calle y vamos a vivir como cristianos, a hacer, vamos a decir como ahora lo usan en las profesiones, a hacer trabajo de campo, ¿verdad que no? Nos hicieron pervivir dentro de la iglesia y esto es lo que está, la dimensión social de la catequesis, de la cual están invitados en el 2 de agosto y 3 de agosto se va a tener aquí en el instituto. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos enseñaron a vivir dentro de la iglesia con los principios de la iglesia dentro de la iglesia. Pero después, la partícula de la identidad cristiana, pues después no embonaba dónde, en la sociedad, ¿no? Sí, proponemos en la comodidad y no en la comunidad, claramente, ¿no? Pues, ¿cómo? Bueno, pues yo creo que a los adultos los podemos motivar con este término, ¿no? Decir que la catequesis es un proceso permanente, ¿no? Yo creo que ustedes mismos en su formación ahorita se están dando una oportunidad como adultos de aprender, ¿no? O sea, de profesionalizarse en el nivel licenciatura o diplomado, ¿no? Es decir, es una oportunidad adulta, ¿no? Y yo pienso que la mejor manera de motivar hoy a los adultos es decir, pues no estamos totalmente ya catequizados, no somos un producto terminado,
¿no? Es romper con estos paradigmas y bueno, pues aquí también toda la psicología del adulto nos va permitiendo pues ayudarnos, ¿no? Por ahí. Todo le surge el papel. Muy bien, así es, Cecilia. Muy bien. Sí, pues eso que dice Blanca, esa persona, pues lo concluye y ahora tú no puedes decir un padre, tú todavía podrás citar el documento de Aparecida, ya podrás citar Concilio Vaticano II, Gravísimus Educaciones, podrás citar el derecho canónico, podrás citar un catequeta como Vicente Pedrosa, Emilio Alberich, y bueno, pues también podrás citar el Directorio General para la Catequesis. O sea, también ustedes váyanse siendo muy precisos en en sus aportaciones, ¿no? Pues un padre, pues ¿cuál padre, va? Pues hay, el padre quién, ¿no? Ah, no, en el Directorio General para la Catequesis dice esto, en el documento de Aparecida dice esto, en el documento que están leyendo de Catequesis Tradende, en el documento, ustedes también váyanse, y eso no quiere decir hacer catequesis de escritorio, ¿eh? Es entendernos en categorías profundamente profesionales de la intervención pastoral, ¿eh? Sí. Hoy escuché que el madurar en la fe es sinónimo de que se ha llegado a la santidad. Pues es lo que te decía, tú a pondera, Mirna. O sea, llegar a la santidad, entonces decimos que por las ciencias humanas, madurar en la fe, entonces, ¿cuándo vamos a ser santos? O sea, porque ahí madurar en la fe es que se ha llegado a la santidad. ¿Llegaremos a la santidad? ¿Cuándo llegaremos? ¿O estamos llegando día a día? Y eso lo deja muy claro el Papa en Evangelii, en el Gaudete de Exsultate, ¿no? O sea, una, una llegada a la santidad no como final, sino como fin, ¿verdad? O sea, es decir, que se va dando paulatinamente en nuestra vida y no como una sola llegada final, pues ¿de qué me sirve un santo ya 5 minutos antes, ¿no? Y ocupamos santos día a día, minuto a minuto, los ocupamos santos hoy, 24, ¿verdad? De mayo, a esta hora, y mañana cada minuto, ¿no? O sea, y bueno, pues después la iglesia, si así lo cree, se le reconocerá. A lo mejor aquí tenemos a mucha gente santa, ¿verdad? Que espero que lleguen a hacerlo, ¿verdad? Entonces, por ahí, ¿no? Porque si yo pienso que es igual que la santidad, pues se va dando paulatinamente, no es un estado, una conquista, sino este fin con el cual todos estamos. Serena dice, la andragogía muy importante conocerla, una forma excelente para trabajar con nosotros. Exactamente, ¿no? La andragogía desde las ciencias humanas nos da estos elementos para, por ejemplo, motivar a los adultos para la catequesis en adultos, ¿no? Y también pues nos va a dar elementos para entendernos en esta fe adulta, ¿no? Que queremos lograr, ¿no? Bien, pues me llama la atención el capítulo 5 de hoy sobre el tema de la educación de las actitudes cristianas. Sí, exactamente, ¿no? Pues por eso es este manual, pues realmente no lo leemos en toda la materia, pues porque sería imposible, pero leemos algunos capítulos de Emilio Alberich, pero es una fuente que ustedes tendrán que tenerla como manual de cabecera, ¿no? Estas actitudes cristianas que también pues tendrán que irse consolidando en la identidad cristiana, que es como, o sea, el catequeta es aquel que cree que intencionalmente, o sea, es decir, yo pongo los elementos necesarios para producir la identidad cristiana. O sea, la identidad cristiana no nace o sea, como si fuera un hongo, ¿verdad? Sino intencionalmente catequeta orgánica, sistemática y gradualmente pone los elementos para producir un efecto. ¿Cuál es? La identidad cristiana, la fe adulta, ¿no? Y bueno, pues ustedes lo van a encontrar en Emilio Álvarez y en otros catequetas
de habla castellana, de habla italiana, francesa, no, inglesa también. Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre esta sesión, sobre la actividad que van a realizar en esta tercera semana. Miren, yo poco a poco los voy retroalimentando, ya sea personalmente, ¿verdad? No se preocupen, tranquilos, voy calificando con, eh, eh, con tranquilidad sus trabajos, ¿verdad? Si tienen algún problema, recuerden que está la herramienta del chat, me pueden comunicar. Si se retrasan en algún trabajo, también me lo dicen para poder reabrir la plataforma, también con sus consecuencias, ¿verdad? De evaluación, pero al final de cuentas, lo importante es que se sientan acompañados, que se sientan profesionalmente bien atendidos, ¿verdad? Sobre todo porque es un manual para el catequista. Pues más bien, pues más Cecilia manual para un catequista, pues más bien trae principios catequéticos, aguas ahí, ¿verdad? No puede recetarles Emilio Alberich a los catequistas porque habría que tener la pericia teológica, la pericia en ocasiones psicopedagógica y yo a veces dudo que la tengan los catequistas, ¿no? Entonces, si tú se los das en algunos elementos es bueno para los catequistas, pero a nivel de catequistas, pues básico, habría que hacer una traducción más aterrizada a los lenguajes. ¿Alguna pregunta, duda sobre el tema, sobre lo que van a realizar esta semana? Estamos ya pues, en la penúltima semana de nuestro curso, esperando que esté siendo de su agrado, ¿verdad? También se aceptan retroalimentaciones, ¿verdad? Sí. Ana Gabriela, Blanca, Cruzelena, Erika, Griselda, Mirna, Indalecio, Miriam, Cecilia, Patricia. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Cuando menos póngame sí o no. No se queden callados en el chat. Sí, no. Lectura pero enriquecedora. Sí, mucha lectura enriquecedora, hay que leer. A ver, Miriam, ¿escucho tu pregunta o la leo? También puedes abrir tu micrófono o si no, también la leo. ¿Alguien más mientras Miriam formula su pregunta? Cecilia, todo quedó claro. Patricia, quedó claro. Mirna, quedó claro. La conversión es sí la madurez en la fe. Es en sí la madurez en la fe. Pues más bien la conversión es un primer paso hacia la madurez en la fe, ¿no? Entonces, claro, había que ver este libro que les decía, ¿no? Sobre el testimonio, a ver aquí la cámara, esto, dar testimonio de Javier Prades López, ¿no? Mm, eh, pues también en ese sentido, hablar de la conversión como ya yo convertido, yo tengo mis asegúnes, Este, Mirna, digo, perdón, a ver dónde queda la pregunta. Cecilia, o sea, yo creo que en todos hay una primera conversión, ¿no? Es decir, pero ya decir, yo estoy convertido, el catequeta sabe que la conversión es también paulatina, o sea, nadie está totalmente convertido, ¿no? O sea, que pareciera que cada uno tiene una propuesta diferente. ¿En qué te refieres? La catequesis antropológica es parte misma de una... ¿no? Ahorita lo explicamos, parte misma de la catequesis cultural, porque responde. ¿Verdad? Entonces, ¿no? Darme cuenta de las razones de en cuanto muy clara la explicación. No sé si quedó claro ahí, Cecilia, porque
yo no hablaría de la conversión como un concepto estático. ¿eh? Sí, como le llaman, Javier Garrido dice, bueno, pues hay una conversión inicial, ¿no? Es decir, hay un momento en el que, y se vincula también a la dimensión querigmática, ¿no? Es decir, este primer espabilamiento, ¿no? De decir, bueno, pero ya hablar en un sentido de, porque después caemos en puritanismos que nos convierten en fariseos, ¿eh? Porque yo puedo decir, yo estoy convertido y como yo estoy convertido tengo derecho a decirle a los demás que no están convertidos, pues habría que ver. Yo tengo mis asegúnes y mis asegúnes los sostengo eh, con este texto, permíteme. Con este texto, que si tienes tiempo, Cecilia, es muy claro. Javier Garrido, fíjate cómo se llama. Javier Garrido, Proceso Humano y Gracia de Dios, Apuntes de Espiritualidad Cristiana, pues no es mira, yo creo que termines el libro, te vas a convertir, ¿verdad? Fíjate, es un tocho así, ¿verdad? Entonces, es broma, es broma, es broma. Este, eh, pues aquí él va plasmando como el proceso de conversión, pues no, proceso humano y gracia de Dios, o sea, no es eh, un estado estático, ¿verdad? O sea, ¿no? O sea, pero bueno, entonces también que la madurez en la fe tiene que ser antecedida por una primera conversión, sí. Eso sí, yo estoy de acuerdo y lo hemos dicho, ¿no? Que lo hemos de producir. Bien, bien, bueno, pues la mistagogía habría que ver en qué, desde qué, pues desde qué ángulo. Desde el ángulo litúrgico, si ustedes leen o le consultan a un liturgo qué es la mistagogía la va a unir a la dimensión celebrativa o sacramental, ¿no? Sin embargo, dentro de la teología, la mistagogía es la entrada, de ahí mistagos, ¿no? Es la entrada al misterio, ¿no? Es esta, por eso hoy se habla de que la catequesis, desde el principio, ustedes lo van a leer en este documento, debe de ser más mistagógica, es decir, debe de ser una catequesis que adentre más en el misterio con palabras de Berger, del tremendum, ¿no? De esta dimensión que no alcanzamos a abarcar con nuestra propia humanidad, ¿no? Entonces, eso es la mistagogía, ¿no? La mistagogía desde la visión catequética es hacer entrar en el misterio, ¿no? Entonces, por eso una catequesis más mistagógica también se va a entender como una catequesis que acompaña más a las personas. ¿Por qué? Porque en el misterio no se entra solo, ¿no? Entramos con alguien. Y más, fíjense cómo los padres de la iglesia en este tiempo de Pascua dedicaban estos 50 días, le llamaban a las catequesis mistagógicas, es decir, a los que el domingo de resurrección se bautizaban, se sacramentalizaban, entre comillas, hacían un acompañamiento de 50 días con esas personas para, una vez recibido el bautismo, los sacramentos, eran integrados en la comunidad, ¿no? Es decir, eran acompañados, ¿no? Poco a poco, mistagógicamente, integrados a la comunidad, integrados a lo que era Cristo, ¿no? A entenderse en esta realidad mistérica, ¿no? Por ahí, no sé si queda claro o los confundí más. Cruz Elena, Miriam. Sí, pues, qué bueno, Mirna, que sea para ti cuestionante. Sí, pero hay todo un estilo, es más, por ejemplo, Miriam y Cruz Elena, hay todo un estilo de algunos catequetas que han dicho que, bueno, hablan de una catequesis mistagógica, ¿no? Es decir, una catequesis que acentúa esta dimensión de entrar en el misterio, ¿verdad? Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, pues por mi parte es todo.
agradezco su presencia, agradezco su escucha, ¿verdad? Esta sesión queda grabada por si alguien más quiere después mirarla. Basta con hacer clic en el blue button y eh, hacerlo, ¿no? Bien, bueno, pues por mi parte es todo. Agradezco su atención. Soy el padre Javier Acosta, su profesor de Catequética Fundamental número 1. Descansen y bueno, pues nos vemos pronto y nos enriquecemos por los medios del chat o por otro acompañamiento. Gracias y buenas noches.